La historia de Amón y el rey Lamoni nos da una clase magistral de cómo compartir el evangelio sin siquiera usar palabras. En Alma 17 leemos que Amón llega a la tierra de Ismael, que era territorio lamanita. Al llegar, los lamanitas lo capturan, lo atan y lo llevan ante el rey Lamoni, que era el rey de esa tierra, para que él decidiera si quería matarlo, encarcelarlo o desterrarlo. Pero cuando llevan a Amón frente al rey, este le dice que quisiera vivir el resto de su vida entre ellos. Y esto le gustó tanto al rey que pidió que lo liberaran y hasta le ofreció una de sus hijas por esposa. Pero Amón le dijo que no y que prefería solo ser su siervo. El rey accedió y lo puso a cuidar sus rebaños junto con otra gente. Después de 3 días, Amón y los otros están cuidando los rebaños cuando llega una gente a querer esparcirlos para robárselos. Los siervos del rey se asustan y con esto nos damos cuenta que Lamoni no era una persona que tuviera tanta paciencia que digamos, porque le explican a Amón que el rey ya ha matado gente antes porque no pudieron defender sus ovejas. Y aquí se viene una de las historias más clásicas del libro de Mormón. Primero Amón anima a sus compañeros para reunir rápido los rebaños perdidos y justo después esta gente que había querido robarles antes regresan a intentarlo de nuevo. Amón entonces le dice a sus compañeros que cuiden los rebaños mientras él se enfrenta a esta gente. Primero, solo aventando piedras, derriba a varios. Pero esto solo hizo enojar más a esta gente y se fueron todos contra Amón. Entonces, Amón saca su espada y corta cada brazo que lo intentó matar. Y seguro que los asustó bastante porque el relato dice que estos hombres salieron huyendo. Ahora imagínate que tú eres uno de los siervos del rey que te quedaste ahí paradito nada más viendo cómo estaba pasando todo y que frente a ti viste que una sola persona, que era nefita, se defiende a sí mismo, a ellos y a los rebaños sin sufrir ni un rasguño y aparte de todo los hizo huir de miedo. Como cualquiera de nosotros seguramente después de esta escena tan impresionante fueron corriendo a decirle al rey. Versículo 39. Y entonces se presentaron delante del rey llevando los brazos que Amón había cortado con su espada, que eran los de aquellos que intentaron matarlo, y los llevaron al rey como testimonio de las cosas que habían hecho. Cuando el rey escucha estas cosas, empezó a pensar que Amón quizás era más que un ser mortal, y como quería una explicación, les pregunta dónde está Amón, y versículos del 8 al 10 dice esto. Y sucedió que el rey Lamoni preguntó a sus siervos diciendo, ¿en dónde está este hombre que tiene tan grande poder? Y le dijeron, he aquí, está dando de comer a tus caballos. Ahora bien, antes que salieran a brevar sus rebaños, el rey había mandado a sus siervos que prepararan sus caballos y carros y lo llevaran a la tierra de Nefi, porque el padre de Lamoni, que era rey de toda esa tierra, había mandado preparar una gran fiesta en la tierra de Nefi. Y cuando oyó el rey Lamoni que Amón estaba preparando sus caballos y sus carros, se asombró más a causa de la fidelidad de Amón. Y dijo, ciertamente no ha habido entre todos mis siervos ninguno que haya sido tan fiel como este hombre, pues se acuerda de todas mis órdenes para ejecutarlas. Me sorprende mucho que un detalle tan pequeño como este sorprendiera al rey tanto que ya ni siquiera quería mandarlo llamar. Como que quería hablar con él, pero no sabía si sí quería o no sabía cómo reaccionar o no sabía qué decir o quizás le daba pena, que de hecho creo que sí, eso es lo que dicen las escrituras, que le daba pena por todas las cosas que él había hecho. Pero como sea, ni siquiera tuvo que hacerlo porque después de terminar con los caballos, Amón viene a verlo. Y después de un rato de no saber qué decirle, Lamoni le dice a Amón, versículos 20 al 22. Y dijo el rey, puedes hablar sin temor y decirme concernente estas cosas. Y dime también, ¿con qué poder mataste y cortaste los brazos a mis hermanos que esparcieron mis rebaños? Ahora bien, si me explicas concernente estas cosas, te daré cuanto deseares. Y si necesario fuere, te protegeré con mis ejércitos. Pero sé que eres más poderoso que todos ellos. No obstante, te concederé cuanto de mí desees. Entonces Amón, siendo prudente, pero sin malicia, dijo a Lamoni, ¿escucharás mis palabras? Si te digo mediante qué poder hago estas cosas, esto es lo que de ti deseo. Y sin dudar, el rey le dice que sí, que creerá todo lo que él le diga. Y esto es lo que llama más mi atención. ¿Cómo es que el rey se compromete de antemano a creer todo lo que Amón le diga? Él ni se imagina que Amón está a punto de tirar por la borda todo lo que él creía tanto religiosamente como de su familia, que Dios no es el gran espíritu que él creía o que Lamán y Lemuel realmente fueron los malos de la historia, pero aún así él acepta creer todo lo que va a escuchar, sea lo que sea. Que de hecho si sigues leyendo el capítulo verás que lo hace. Y la respuesta de por qué lo hizo lo encontramos en 3 puntos. Primero quiero que te des cuenta que para ese momento de la historia Amón no había dicho nada acerca del evangelio, pero parece que sí había estado predicando sin decir nada. Y aquí están los 3 puntos en los que creo que podemos responder por qué Lamoni decidió creerle. Número 1, porque era capaz en lo que hacía. Amón no solamente llegó con toda la actitud de yo puedo hacer todo frente al rey, sino que demostró tener las habilidades necesarias para ser su siervo. Podríamos decir que estaba calificado para el puesto y lo demostró varias veces. Número 2, porque demostró tener un poder especial. Ni el rey ni sus siervos
siervos supieron por un buen rato por qué a Amón no se le podía matar. Después aprenderían que es porque el poder de Dios estaba con él, pero aún sin entenderlo todo, tanto el rey como sus siervos habían sido testigos de ese poder. Amón vivía de tal forma que era digno de que Dios lo bendijera con poder de hacer cosas extraordinarias. Y número 3, demostró ser alguien de confianza. Y esto lo logró simplemente cumpliendo sus tareas, como cuidarlos del baño. Hasta el tercer día fue que tuvieron este problema, pero ya tenía días haciéndolo bien. O cuando el rey reconoció que él fue el único que se acordó de alimentar a sus caballos como él había pedido. Solo con cumplir con su deber, Amón hizo que el rey confiara en él. Es como si Amón hubiera podido sentir que si Amón tenía tal carácter, lo que sea que fuera a decir, por seguro era verdad. Y todo eso con el puro ejemplo. Y ahora esto no solo pasa con Amón, también pasó algo parecido con su padre. En el capítulo 20, Amón y Lamoni iban a otra ciudad a liberar a sus hermanos y a otros compañeros que habían sido apresados y torturados. Y en el camino se encuentran al papá de Lamoni, que era el rey de todos los lamanitas. Este se enfurece porque ve a su hijo con un nefite, le manda a Lamoni que mate a Amón en el instante, pero obviamente este se niega. Y entonces su padre, de la manera menos tóxica posible, saca su espada porque se enoja con él ahora para atacar a su propio hijo. Pero Amón se mete y ahora Amón y el rey pelean. Versículos del 20 al 23. Y extendió su mano para matar a Amón, o sea el rey, pero este le resistió sus golpes y además le hirió el brazo de manera que no pudo hacer uso de él. Y cuando el rey vio que Amón podía matarlo, empezó a suplicarle que le perdonara la vida. Pero Amón levantó su espada y le dijo: he aquí te heriré a menos que me concedas que saquen a mis hermanos de la prisión. Entonces el rey, temiendo perder la vida, dijo: si me perdonas la vida te concederé cuanto me pidas, hasta la mitad del reino. Pero Amón solo le pide dos cosas. Una, como ya dijo, que lo deje liberar a sus hermanos, y dos, que ya no esté enojado con Lamoni y lo deje gobernar a su pueblo en paz. Y el rey impresionantemente no solo accede, sino que le pide que después de liberar a sus hermanos lo visiten en su casa para que él también aprenda las cosas que le han enseñado a Lamoni. Y más adelante, cuando los hermanos de Amón van con el rey y se ofrecen a ser sus siervos, él les contesta en Alma 22:3: no permitiré que seáis mis siervos, pero sí insistiré en que me ministréis. Y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué este rey cambia tan pronto su actitud y además insiste en que le enseñen el evangelio? La respuesta tiene que ver con lo que ya se dijo. Primero, Amón de nuevo demostró tener un poder especial. No dudo que el rey haya sido un gran guerrero o que se sentía muy seguro de poder matarlo, pero como Lamoni y sus siervos habían visto antes, el rey no sabía a qué o a quién se debía, pero pudo sentir que Amón no le iba a poder ganar y que tenía un poder especial en él. Y número 2, una vez más, Amón demostró ser alguien de confianza. En este caso fue obvio por demostrar el amor que tenía por los demás. Cuando el rey le ofrece hasta la mitad del reino para que le perdonen la vida, Amón no pidió absolutamente nada para sí mismo, sino solamente cosas que tenían que ver con que aquellos a quienes él amaba, que eran sus hermanos y Lamoni, estuvieran bien. Y el rey lo notó. De hecho, cuando los hermanos de Amón lo van a ver, les dice: mi mente ha estado algo perturbada por razón de la generosidad de vuestro hermano Amón. Es como si no pudiera entender en su mente que alguien con ese carácter pudiera existir. Ahora, viendo la historia un poquito más por afuera, si te das cuenta, poniendo de lado el cortar brazos, Amón simplemente estaba haciendo lo que le tocaba. Cosas del día a día, como en ese tiempo cuidar rebaños o darle comer a los caballos, pero fue la forma en la que lo hacía, la manera en que su carácter brillaba en todas las cosas, que para los demás a su alrededor fue claro ver que había algo diferente respecto a él. Y creo que podemos compartir el evangelio de esa manera, y así como Amón podemos hacer mucho para compartir el evangelio sin siquiera usar las palabras del mismo. De hecho, cuando estaba leyendo estos capítulos me acordé mucho de un jugador de básquetbol que dijo algo que la verdad en ese momento no entendí hasta que leí la historia de Amón. Este jugador se llama Stephen Curry, que es considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos y es conocido por grabar frases de versículos de la Biblia en los tenis que usa para jugar sus partidos. Una de las que más se le han visto, por ejemplo, es Filipenses 4:13, que es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te voy a ser sincera, a mí me encanta el básquetbol, pero no conozco a casi nadie ni ningún jugador, simplemente me gustaba mucho jugarlo antes y la verdad nunca estoy buscando ni quién ganó, ni quién va, ni siquiera estoy segura de cómo se llama la liga más importante ni nada. Pero una vez en internet de repente me crucé con un video en el que él dijo lo siguiente: el Señor me ha bendecido con mi talento para hacer algo especial, pero no se trata de mí. Eso es algo que quiero, que mi carrera y mi vida sea un reflejo de su amor, su gracia y misericordia. No se trata de si estoy ganando o perdiendo, que anote puntos o falle en lanzamientos, se trata de dar la gloria a Dios.
Y entonces lo entendí. El hecho de que, así como Amón fuera tan bueno en lo que hacía y él admitiendo que era por Dios, esa es una forma en la que la gente puede empezar a acercarse al Salvador. Para empezar pensando, bueno, si esta persona tiene este poder, como poder para jugar, poder para cortar brazos, y ellos dicen que viene de Dios, entonces Dios es más, o es más importante, o es más grande de lo que yo pensaba. Y me encanta este pensamiento porque significa que podemos alabar a Dios con literalmente lo que sea que hagamos. Te digo que cuando yo lo escuché diciendo que él alababa a Dios jugando básquetbol, yo pensé, o sea, qué bonito, pero eso normalmente es algo que uno hace por gloria personal, ¿no? Por tener fama, por tener dinero, etc. Y yo no tengo pruebas de que alguien se bautizó o cambió su vida por escucharlo a él diciendo que su poder venía de Dios, pero dirían por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque el Señor es mucho más poderoso y nos ocupa cuando nosotros hacemos nuestra parte, aun cuando eso solo sea hacer lo que nos toca bien y reconocer su poder en todas las cosas. Para Amón funcionó y en su caso también desde siempre fue predicar el evangelio. Para Stephen estoy segura que ha funcionado y yo espero que en nuestra pequeña trinchera, en nuestro pequeño o gran círculo que tengamos, si a veces no sabemos qué hacer o cómo compartir el evangelio, no esperemos a tener las palabras correctas y tampoco esperes tratar de convencer a nadie, porque no te corresponde convencer. Eso le toca al Espíritu. A nosotros nos toca dar un buen ejemplo y vivir demostrando los atributos de Cristo en nuestras vidas, así como Amón. De hecho, esto me recuerda a una enseñanza del Salvador en el Sermón del Monte que repitió en las Américas. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podría incluso decirse que dar un buen ejemplo es como un mandamiento. Y si lo es un mandamiento que tiene el propósito de que, sin la necesidad de palabras, tengamos el poder de ayudar a los demás a acercarse a su Dios. Quienes nos brindan su amor, reflejan tu bondad, Señor. Tú nos envías luz y paz con la bondad de los demás. Nuestros amigos buenos son un rico y divino don. Su vida un ejemplo es que fortalece nuestra fe. Por los amigos que así bendicen nuestra vida aquí, con paz, ternura y amor, te damos gracias. Oh